Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí empieza El Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Estados Unidos sancionó a 6 compañías navieras que transportan petróleo venezolano y a 6 petroleros después de haber incautado otro navío y llevándolo a territorio estadounidense. 4 de ellos tienen bandera de Panamá y otro de Hong Kong. Kilmar Ábrego García está libre. El migrante salvadoreño salió del centro de detención migratoria donde se encontraba después de que una jueza de Maryland ordenara su libertad y ahora está a la espera de qué sucederá con su situación después de que la administración de Donald Trump dijera que apelará la medida. Siguen las inundaciones en la Franja de Gaza. Las autoridades locales dicen que no pueden hacer lo suficiente debido a la escasez de combustible y los daños en los equipos. Las intensas lluvias provocaron el derrumbe de un edificio en Beit Lahia y la defensa civil busca sobrevivientes. Vamos a empezar en Venezuela. Washington anunció nuevas sanciones contra 3 familiares de Nicolás Maduro y contra 6 navieras que transportan petróleo venezolano solo 2 días después de incautar un petrolero de Caracas en el Caribe que, según la Casa Blanca, será retenido en un puerto estadounidense. Una operación que el presidente Nicolás Maduro denuncia como un acto de piratería ilegal. A pesar de la creciente tensión, la empresa estadounidense Chevron sigue operando en Venezuela conjuntamente con PDVSA y el país caribeño aumentó en noviembre levemente su exportación de petróleo, que tiene como destino principal China, aunque también Estados Unidos y Cuba. Previamente hablamos con Nelson Valdeón, él es consultor en geopolítica energética y quien nos explicó por qué Chevron sigue operando en suelo venezolano. Hay que ser bastante claros en eso. Una cosa es la política y la diplomacia, otra cosa es la infraestructura petrolera. Y la infraestructura petrolera de Estados Unidos necesita mucho del crudo venezolano y por ende se le ha dado esta excepción especial a través de la OFAC para que pueda seguir produciendo. Básicamente también esto refuerza que Estados Unidos, su llamada de dominancia energética está basada en la explotación de hidrocarburos, lo que le permite combustibles baratos y por ende no puede entrar en un desabastecimiento de un crudo tan necesario para las refinerías del Golfo de México o del Golfo de América, básicamente para poder producir combustibles baratos para Estados Unidos. La opositora venezolana María Corina Machado avanza en su gira por Noruega. La Premio Nobel de la Paz fue recibida este viernes por la familia real del país, donde llegó este miércoles tras escapar de territorio venezolano con ayuda estadounidense. Una huida de la que poco a poco se van conociendo más detalles. La opositora señaló que temió por su vida durante el camino que implicó una salida con lancha hacia la isla de Curazao. En Estados Unidos, el migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García salió del centro de detención migratoria del ICE, donde se encontraba retenido, luego de que una jueza ordenara su libertad alegando que su detención carecía de autoridad legal. La magistrada también prohibió temporalmente que se le vuelva a detener y mientras se esperan acciones del gobierno de Donald Trump que anunció que impugnará la medida. A su salida, Kilmar dijo que seguirá luchando contra las injusticias. Ayer que fui liberado, lo primero que hice y lo único que hice es disfrutar a mi familia por estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de Navidad, que la armonía, el amor, la paz, es amor estar en familia y eso es lo que yo hice, estar con mi familia, que son todo para mí. Y ahora estoy aquí de pie frente a ustedes y la lucha seguirá. Yo seguiré de pie, no le bajaré la cabeza a nadie, siempre estaré de pie sobre todas las injusticias que ha hecho este gobierno. En otras noticias de Estados Unidos, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron nuevas fotografías del patrimonio del delincuente sexual Jeffrey Epstein, entre las que aparece Donald Trump. En una de ellas se ve al mandatario sonriendo con varias mujeres cuyos rostros fueron censurados para proteger su identidad, y en otra se le ve junto a Epstein, pero no se sabe dónde ni cuándo se tomaron dichas imágenes, en las que también aparece el expresidente Bill Clinton y Bill Gates.
Veamos ahora la situación en la Franja de Gaza. Desde el miércoles por la noche, la tormenta Byron afecta al territorio palestino, provocando fuertes inundaciones que provocaron también la muerte de un total de 12 personas o desaparecidas, según autoridades del enclave. Al menos 3 edificios colapsaron y 27.000 tiendas de campaña fueron inundadas. Los detalles en el siguiente informe de Maxime Pluvine. En una franja destruida por 2 años de guerra, los cientos de miles de desplazados gazatíes se enfrentan ahora a las inundaciones causadas por la tormenta Byron, que azota el territorio palestino desde el miércoles. Las noches han sido difíciles para Gaza y ya habíamos advertido que este clima iba a ser muy duro para los ciudadanos de la Franja de Gaza. Una tienda de campaña no puede albergar por completo a una familia. Hacemos un llamado a todos los países para que retiren los escombros y reconstruyan la Franja de Gaza. Autoridades del enclave compartieron que decenas de miles de tiendas de campaña fueron inundadas. Anunciaron también que varias personas murieron o desaparecieron debido en particular al colapso de edificios dañados o fragilizados por 2 años de bombardeos desde el inicio de la ofensiva israelí. Con la guerra que lleva 2 años, la gente no tiene refugio excepto esta casa, que ya estaba quemada, debilitada y previamente bombardeada. La gente tenía refugio, pero terminaron quedándose en esta casa que se les vino encima debido a la destrucción que había sufrido antes y también por la lluvia. La lluvia hizo que la casa se derrumbara sobre las personas que vivían en ella. Casi 795.000 personas desplazadas están en mayor riesgo de inundaciones potencialmente peligrosas en zonas llenas de escombros, según la Organización Internacional para las Migraciones. En Tailandia, el primer ministro habló con Donald Trump y le comunicó que su país no es el agresor en la disputa con Camboya, donde de momento no hay un cese del fuego tras la llamada con el presidente estadounidense. La noticia llega horas después de que el jefe de gobierno tailandés, con la aprobación del rey, disolviera el parlamento para convocar nuevas elecciones. Una crisis política que se suma a un conflicto armado. A solo 3 meses de su llegada al poder, el primer ministro tailandés anunció la disolución del Parlamento. Nuevas elecciones deberán organizarse en un plazo máximo de 2 meses. El gobierno de Anutin Charnvirakul, minoritario en el Parlamento, se mantenía gracias al apoyo del Partido del Pueblo, al que había prometido una reforma de la Constitución. Un compromiso que tardó demasiado en concretarse para la oposición. Eso mientras los combates arrecian con la vecina Camboya. Desde el domingo pasado se registran disparos de artillería de un lado y del otro de la frontera. Ambos ejércitos se acusan mutuamente de haber roto el alto el fuego. El origen del conflicto, una disputa sobre el trazado fronterizo. Cientos de miles de personas han tenido que huir de la zona como aquí, del lado camboyano. Es la segunda vez que huyo. La gente enfrenta dificultades terribles. No deseo nada más que el regreso de la paz. No quiero que esta guerra continúe. Solo quiero que termine y que mañana reine la paz. Bangkok y Phnom Penh ya se habían enfrentado en julio pasado, antes de firmar el 26 de octubre un acuerdo de alto el fuego bajo el auspicio del gobierno estadounidense, una tregua que solo duró 6 semanas. El Banco Central ruso declaró que presentará una demanda contra la empresa belga Euroclear, que gestiona la mayoría de los activos rusos congelados que la Unión Europea quiere utilizar para financiar la ayuda a Ucrania. Una medida que Vladimir Putin denunció como una gran estafa en una conversación con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan este viernes, según dijo el Kremlin. Utilizar ciertos activos soberanos rusos congelados es una de las soluciones encontradas por los 27 para financiar un préstamo masivo a Ucrania. La Comisión Europea busca la forma de usar los más de 200.000 millones de euros de activos del Banco Central ruso congelados en territorio europeo a raíz de las sanciones contra Moscú. El jueves, los países europeos levantaron un obstáculo clave para poder usar los activos congelados y, al mismo tiempo, mantener las sanciones contra Moscú que permiten su inmovilización. Los europeos desarrollaron un plan ingenioso, emitir bonos a tasa cero llamados bonos de reparación, respaldados por los activos rusos congelados.
Contarán con garantías de la Comisión y de los Estados miembros, lo que lo hace equivalente a bonos soberanos de países como Francia o Alemania. Será una excelente inversión. Ucrania recibirá los ingresos en varias entregas. La mayor parte de estos activos congelados se encuentra en Bélgica y están alojados principalmente por la institución financiera Euroclear. Por eso el gobierno belga exige garantías jurídicas por parte de los europeos, en particular un mecanismo europeo de solidaridad. Es inaceptable usar ese dinero y dejarnos solos frente a los riesgos. Si los Estados miembros desean avanzar en esa dirección, exigimos que los riesgos a los que Bélgica se expone por este programa sean cubiertos en su totalidad. La reacción de Moscú no se hizo esperar. Su Banco Central anunció este viernes que iniciará acciones legales contra Euroclear. Moscú considera ilegales las sanciones internacionales en su contra, incluido el congelamiento de sus activos, y califica su utilización como un robo. Los líderes de la Unión Europea deberían reunirse el próximo 18 de diciembre para confirmar el proceso y dar garantías a Bélgica, de modo que no se quede sola cubriendo la factura en caso de que prospera la demanda rusa. Este domingo los chilenos votarán para elegir al sucesor del presidente Gabriel Boric. Uno de los temas pendientes es el déficit habitacional de casi 500.000 de viviendas, según datos oficiales de 2024. Ante esta situación, unas 400.000 personas vieron como única alternativa vivir en asentamientos irregulares. Un reportaje de nuestro corresponsal en Chile, Alberto Peña. Falta de viviendas, alquileres desorbitados y sueldos bajos llevan a muchas personas en Chile a vivir en asentamientos irregulares. Marisol recorre a diario las calles sin pavimento de la megatoma de San Antonio, la más grande del país. Fue de las primeras en ocupar un espacio en este terreno privado en 2019. Aquí no había agua, no había luz, teníamos baños en seco cuando llegamos y el Estado nunca se hizo presente porque el Estado siempre decían que ellos no podían meterse a una toma. Levantó su casa con maderas y latas y se conectó de manera irregular a los servicios de agua y luz estatales. Yo sé que estábamos mal, a lo mejor es lo que estábamos haciendo, pero era una necesidad de vivienda en la cual no habían resoluciones de vivienda en este gobierno. Como Marisol, Abigail Osandón, aquejada de varias enfermedades y con pensión por invalidez ínfima, no tuvo más opción que ocupar un terreno. Tengo una pensión de 220 y tantos mil pesos. ¿Y dónde me voy? ¿Cómo lo hago? De hecho, el único no me alcanza para pagar un arriendo. Entonces, aquí estoy bien, estoy en el paraíso. Unas 11.000 personas, entre ellas 3.000 menores, habitan este enorme campamento de 215 hectáreas. Se organizaron en cooperativas y una federación para coordinar cada aspecto del lugar. La organización aquí es súper importante y sobre todo desde dentro, más que con el ministerio o con el mismo Estado o el gobierno. Entendemos que todo esto tiene procesos y que van dentro del marco de la ley. Y al organizarnos dentro de esto, nosotros podemos llegar al punto de conseguir nuestra vivienda, que es lo que nos trajo para acá. Por el momento han conseguido paralizar un desalojo masivo y que el gobierno expropie la mitad de los terrenos. Media Toma será desalojada y los vecinos de esa zona se reubicarán en la expropiada, consiguiendo por fin regularizar sus viviendas. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.